Bueno, vamos a repasar un poco y ver algunos ejemplos de lo último que vimos la clase pasada, que era serie geométrica, ¿no? Vimos que la serie geométrica es una serie que tiene esta forma, son sumatoria con n desde 0 de los a por r a la n. Si la desarrollamos nos queda a más a por r más a por r cuadrado y así continuamos. Con este a distinto de 0, porque si a es 0 tengo todos los términos 0 y no tiene mucho sentido el estudio de esa serie, que es la serie nula y es convergente. Y este r puede ser cualquier número real. Obviamente que también para r igual a 0 sería la serie que solamente tiene el término a, también una serie muy trivial y convergente. Bueno, sacando esos dos casos sencillos, vamos a recordamos un poco qué estuvimos haciendo. Lo que hicimos fue tratar de encontrar una expresión que dependa de n para la suma enésima, porque recuerden que para estudiar el comportamiento, el carácter de una serie, debíamos determinar el carácter de la sucesión de las series, de las sumas parciales, perdón. Entonces, bueno, tratamos de ver si la suma parcial, la s sub n, la podíamos escribir con una expresión que dependa de n y desligarnos de la suma. Y bueno, conseguimos esta expresión siempre que r sea distinto de 1 y vimos que este límite era convergente si solo si el valor absoluto de r era menor estricto que 1. Si la r era igual a 1, la expresión de la suma enésima nos quedaba por n y también eso era divergente, o sea que la serie geométrica converge si solo si el valor absoluto de r es menor que 1 y la suma de esta, la que tiene esta expresión, es a sobre 1 menos r. También hicimos el comentario de que si el n no arranca desde 0, o sea, yo tengo, a ver, vamos a poner acá, o sea, si yo tengo acá la primera potencia en la que me aparece es una r a la m, después la segunda es a por r a la m más 1, bueno, y así continúo. Podemos hacer exactamente el mismo estudio que hicimos antes y determinar entonces que esta serie también es convergente si solo si el valor absoluto de r es menor que 1 y la suma que obtengo es a por r a la m sobre 1 menos r. O sea que como una cuestión de memotecnia, siempre que tengamos una expresión de este tipo vamos a tener una serie geométrica y va a ser convergente si solo si el valor absoluto de r es menor que 1 y la suma, si el valor absoluto de r es menor que 1, la suma es el primer término, ¿no?, de la serie sobre 1 menos r. Bueno, eso como para tener en cuenta. Veamos qué hacemos cuando tenemos un ejercicio. Probar la afirmación anterior, se los dejo como ejercicio, que es volver a realizar todo este mismo trabajito, lo que pasa que ahora en vez de arrancando desde A, arrancando desde R a la M. Esto es exactamente bastante parecido, no es exactamente lo mismo, pero es bastante parecido y llegamos a las mismas conclusiones. Bueno, veamos ejemplos. Vamos a ejemplos ya un poquito más complicaditos, no tan triviales. Esos sencillitos lo vimos en clase. Bien, acá tenemos serie con n arrancando desde 1 hasta infinito, de 1 sobre 2 a la n más 1. Esta es la que estuvimos viendo en el ejemplo de la gotita. Entonces, primera cosa,
observemos que esta serie es una serie geométrica con a igual a un cuarto y razón r igual a un medio. Entonces, bueno, ¿de dónde sale este a igual a un cuarto? Que acá, en principio, no lo vemos. Bueno, para poder encontrar el valor de a, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es reescribir o trabajar un poco algebraicamente esta serie. Acá me olvidé el más 1, ¿no? Sí, acá me olvidé el más 1. Acá me falta un más 1. Bueno, entonces, la serie original. Fíjense que acá el 1 medio a la n más 1 lo podemos escribir como 1 medio al cuadrado por 1 medio a la n menos 1. ¿Está bien? ¿Por qué voy a hacer esto? Bueno, porque acá como el parámetro n arranca desde 1, para yo poder comenzar con la raíz con potencia 0, entonces necesito acá tener la potencia n menos 1. Bueno, ¿qué es lo que escribimos acá? Entonces, fíjense que ahora, cuando n arranca desde menos 1, si yo a esto lo desarrollo, lo vamos a desarrollar acá arriba, esto me va a quedar. Para n igual a 1, tengo un cuarto, ¿sí? Porque esto tiene potencia 0. Más un cuarto por 1 medio a la 1. Más un cuarto por 1 medio al cuadrado. Más, y así sigo, ¿no? Y entonces, esta es la forma canónica de una serie geométrica en donde la a es un cuarto y la raíz es 1 medio. Esto lo podemos dejar así o podemos reescribirlo pensando ahora que el parámetro, ¿sí?, la potencia del 1 medio, la llamo k, y en vez de arrancar como arrancaba acá el n desde 1, ahora el k tiene que arrancar desde 0, ¿no? Acá recuerden que tenemos 1 medio a la 0. Entonces reescribo esto como k igual, con k desde 0 hasta infinito, de 1 cuarto por 1 medio a la k. Bueno, y entonces acá la razón en valor absoluto es menor que 1, el r, por lo tanto esta es una serie geométrica convergente, y converge ¿a qué cosa? A sobre 1 menos r. Bueno, y esa cuentita nos dio 1 medio. Este es el trabajo algebraico que podemos hacer para cuando la serie geométrica no viene dada de la forma canónica en la cual podemos, en donde ya hemos demostrado, ¿no? Acá tenemos la formita en la que hemos demostrado cuál es el valor de la suma, entonces, bueno, la podemos trabajar para obtener ese resultado. Vamos con el otro ejemplo. Ahora tenemos n arrancando desde 4 hasta infinito, de 5 a la n sobre, ¿no? Y tenemos menos 3 a la n menos 1 por 2 a la n más 2. Bueno, entonces, ¿qué empezamos a hacer acá? Bueno, a desglosar un poquito el asunto. Y lo primero que hice es dejarme todas las potencias, todo a la n. Entonces, menos 3 a la n menos 1 lo reescribí como menos 3 a la n por menos 3 a la n menos 1. El 2 a la n más 2 lo escribí como 2 a la n por 2 al cuadrado. Y entonces me terminó quedando este menos 3 cuartos por 5 sobre menos 3 por 2, todo elevado a la n, ¿no? Eso por las propiedades de la potencia. Bien. Entonces, ahora que lo tenemos escrito así, este menos 3 por 2 es menos 6. Bueno, lo tenemos escrito así y entonces ya podemos determinar que esto es una serie geométrica. De esta expresión es donde obtenemos la raíz. El r es menos 5 sextos, que como
en valor absoluto es menor que 1, esta serie va a resultar convergente, pero bueno, para poder calcular bien la suma, lo que vamos a hacer es reescribirla, ¿no?, de una manera más cómoda. Entonces, recordamos lo que les decía antes. Si acá el índice aparece con n igual a 4, para yo poder tener esta forma canónica, ¿no?, vamos a reafirmar un poquito esto que estoy diciendo. Fíjense, yo esta serie la puedo tener escrita así o la puedo tener escrita con n arrancando desde 1 a infinito, ¿no?, y acá a elevado a la r por n menos 1, ¿no? Y cuando yo desarrollo esto, ¿qué me da? Para n igual a 1 tengo potencia 0, o sea que solamente me va a quedar el a. Para n igual a 2 tengo potencia 1, o sea que me va a quedar a por r. Para n igual a 3 me va a quedar a por r cuadrado y así sigo, ¿no? Quiere decir que la serie es la misma, lo que pasa es que yo la pude reescribir de otra manera. Si en vez de tener n igual a 1 acá, tengo n igual a 4, y acá en vez de aparecerme n menos 1, me aparece n menos 4, fíjense que lo que obtengo es lo mismo. Para n igual a 4, la potencia es 0, o sea que me va a quedar solamente a. Segundo término, cuando n igual a 5, la potencia es 1, o sea que me va a quedar a por r. Quiere decir que una nueva forma de escribir exactamente la misma serie es arrancar con n igual a 4 y acá tener a por r a la n menos 4. Todas estas series, por más que tienen una forma de escribirse o de expresarse de manera distinta, entre comillas, representan la misma serie, con lo cual van a ser convergentes si la raíz es menor que 1 y la suma va a valer esto. Bien, entonces este es nuestro objetivo. Arrancar, si el n arranca desde n igual a 4, conseguir una raíz con potencia n menos 4. Y ahí voy a tener la forma canónica de la serie. Entonces, vamos a volver acá al color correspondiente, que es el verde. Bueno, entonces, como n arranca desde 4 y yo quiero que el menos 5 a la sexta me aparezca elevado a la n menos 4, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es restarle 4 acá al exponente y sumarle 4. Es un truco bastante común en matemática. Y como estas potencias las puedo asociar y después separar a mi gusto, yo podría tener menos 5 sextos a la n menos 4 por menos 5 sextos a la cuarta, que es lo que hicimos acá. Entonces, la multiplicación de estos dos números representa el a, y menos 5 sextos elevado a la n menos 4 es la raíz de la serie geométrica, ¿no? Entonces, otra vez, como es una serie geométrica que tiene razón en valor absoluto menor que 1, es convergente y su suma es el primer término sobre 1 menos r. Y ahí, entonces, obtenemos el valor de la suma. Siempre que estemos trabajando con series geométricas nos vamos a manejar de esta misma forma.